Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. De nuevo, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta iniciativa al Pleno, que es relativa al sector público autonómico. De nuevo, no pretendemos con esta iniciativa, señorías, abrir un debate otra vez para discutir el tamaño, para nosotros sin duda mastodóntico, de nuestro sector público. Ya conocen nuestra opinión, el resto de los grupos parlamentarios, que algunos coincidimos con esa idea. Y no ese es el debate que pretendemos hoy con esta proposición no de ley, ¿no? Lo que pretendemos con esta proposición no de ley es obtener claridad respecto a la situación económica del sector público autonómico a día de hoy. Por decirlo de alguna manera, si me lo permiten, obtener una radiografía respecto a su situación económica. Y, en segundo lugar, también conocer de manera clara y meridiana, y que todos los miembros del Parlamento la conozcan, qué repercusión o qué implicación económica puede tener esa situación del sector público autonómico en el Principado de Asturias y en sus presupuestos, qué efecto puede tener sobre los mismos. No es una petición, señorías, caprichosa, ¿no? Mencionamos en la exposición de motivos varias sociedades, solo a título de ejemplo, y empresas públicas, que tienen una evidente complicación en sus cuentas conocida a día de hoy, ¿no? Baste nombrar Sogepsa, Cedes en el pasado, a la empresa del cable, al GITPA, la Zalia, para evidenciar que la deuda de alguna de estas sociedades la vamos a acabar pagando, yo creo, todos los asturianos, y que es evidente que tiene una repercusión importante en los presupuestos del Principado de Asturias, ¿no? Todavía hoy, si me lo permiten, si cogen los medios de comunicación, pues sale una noticia sobre la repercusión de las expropiaciones en la Zalia, es decir, que supone un incremento en las cuentas de 2,6 millones, según he leído todavía esta mañana. Por eso creemos que la realización de este análisis es urgente y evidente, ¿no? La proposición de ley yo creo que se entiende por sí misma. Contiene 5 puntos fundamentales. El primero que se señala es conocer o hacer una descripción de la situación presupuestaria de cada empresa, es decir, conocer cuál es su presupuesto a día de hoy, porque ha habido un proceso en algunos entes de fusión o de reestructuración de manera ordenada, conocer los costes de estructura de cada entidad, de cada sociedad, es decir, los costes de personal, qué tipo de personal, cuál es personal fijo y cuál no. Pedimos un segundo punto, que es la descripción de la situación económica, más que de la situación económica, de los créditos que cada organismo tenga solicitados a título particular, con el objeto de conocer el objeto de esos préstamos, los importes, los plazos de amortización y lo que queda, la deuda que queda pendiente de amortizar, ¿no? Yo creo que en muchas entidades y organismos este dato es fundamental, dado que algunos, y reitero el ejemplo que puse antes, por ejemplo, de Sogepsa, tienen cantidades nada desdeñables importantes en sus operaciones habituales, ¿no? También nos interesa, y es lo que exponemos en el tercer punto de la proposición de ley, una descripción detallada de qué avales tiene concedidos el Principado y qué otros créditos son directamente respaldados por el Principado de Asturias, especificando del mismo modo qué cantidades son, qué plazo de amortización y cuál es la deuda pendiente de los mismos. Y el objetivo en este caso es evidente, es conocer cuál es el cómputo de esas cantidades que puedan tener un riesgo para el Principado de Asturias. Sin ánimo de reiterar, solo en el caso de Sogepsa hay avales concedidos por 90 y tantos millones de euros, ¿no? Que no es poco. Y hay dos últimos puntos, el punto cuarto y el punto quinto, que lo que se contempla, lo que pedimos es detallar los riesgos, digamos, por decirlo así, de cada sociedad o entidad. Es decir, qué reclamaciones judiciales o extrajudiciales tienen planteadas sobre la mesa y por qué cantidad al día de la fecha, ¿no? Y, bueno, todavía en esa situación conocíamos alguna reclamación sobre Sogepsa no tramitada todavía, es decir, que está sobre la mesa, en este caso de carácter extrajudicial, que pueden tener repercusión. Y lo mismo en el caso de las acciones judiciales ya emprendidas, que es lo que pedimos en el punto quinto, ¿no? Es decir, en esas empresas, organismos o entidades que sean parte en procesos judiciales que supongan riesgos de cantidad, pues que de manera clara se expongan en ese documento, ¿no?
Nos parecen muy relevantes estos dos últimos extremos. Yo los quiero recalcar, ¿no? En la medida de que en algún caso siguen siendo desconocidos y un misterio por lo menos para este grupo parlamentario, ¿no? Y esto ha producido sorpresas en las sociedades. No debe de extrañar a nadie porque les pongo el ejemplo de las expropiaciones que ponía hace un momento. Es decir, no conocemos, sin duda alguna, cuáles son los riesgos de esas actuaciones y les puedo asegurar que económicamente pueden ser muchos. En definitiva, creemos que un análisis correctamente sistematizado y sin ocultaciones de ningún tipo resulta, desde nuestro punto de vista, imprescindible. Yo les hago una reflexión. ¿Quién nos iba, por ejemplo, a decir que hace un mes íbamos a estar discutiendo una situación de preconcurso de la empresa pública Sogepsa por una reclamación relativa al polígono de Boves, ¿no?, de la empresa adjudicataria? Yo creo que nadie, ¿no? Pero, sobre todo, ¿quién nos puede asegurar que no haya otras empresas que gestionan importantes asuntos y cantidades de dinero público que no se puedan ver en esa misma situación, ¿no? Yo creo que eso es importante conocerlo. Por ello, señorías, espero contar con el voto favorable de los grupos de la Cámara. Sinceramente, pienso que esta iniciativa no puede resultar molesta para nadie, pero además creo que es un avance en ese ejercicio de la transparencia que tanto argumenta o alude el Gobierno y, sobre todo, que puede y debe de servir para conocer la situación real de nuestro sector público autonómico, de cada organismo, de cada empresa, de cada fundación, de una manera sistematizada. Y debe de servir, por supuesto, también para analizar el riesgo real económico que ese sector público tenga a día de hoy. Nada más, yo les pido su voto favorable y les agradezco su atención, señorías. Muchas gracias.